Arranqué hablando también de lo que implica la fractura dentro de la UCR y cómo se está rearmando el esquema y el rompecabezas de los bloques parlamentarios. Lo tenemos en comunicación a Pablo Servi, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, uno de los radicales libertarios. ¿Seguirá siendo radical? A ver, le preguntamos, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿seguís siendo radical? Sí, por supuesto, y hemos manifestado la voluntad de serlo y dar la discusión dentro del partido y hacia dónde o cómo queremos posicionarnos. Y como radical, ¿cómo te cayeron las expresiones de ayer de Javier Milei con respecto a Raúl Alfonsín? Creo que no son muy felices y muchas veces también el analizar las posturas o las conductas en determinado momento de los líderes y no analizar el contexto o lo que generaron en general y sobre todo en el día de ayer, que era, se cumplían 41 años de la recuperación de la Ujú. democracia. Creo que no fueron felices y de alguna manera generan un cierto ruido con nuestro espacio, ¿no? Eh, ¿Vos qué opinás sobre eso, ¿no? Concretamente, ¿vos estás en contra? ¿Pensás que es un error histórico? ¿Pensás que es cierto, pero no lo debería haber mencionado? Me refiero concretamente a que participó de la desestabilización del gobierno de la Rúa negociando con Dualde prácticamente un golpe, ¿no? Sí, yo creo que llamarlo golpe es duro, pero evidentemente hubo algunas cuestiones y en ese momento de negociaciones políticas, o por lo menos lo que les tocó vivirla en esa fecha, y bueno, de alguna manera creo que es lo que queda pendiente. Nos planteamos en estos días de tener reuniones con actores, que todavía es muy reciente esta historia, ¿no? También para analizarla normalmente hay que tomar perspectiva de las cosas. Y todavía hay actores que participaron de eso, así que justamente estuvimos charlando ayer con otros diputados de juntarnos con algunos referentes de la época que fueron parte del gobierno de la Rúa, que sufrió realmente sí una desestabilización. Se tuvieron que ir antes de haber cumplido casi la mitad o habiendo cumplido la mitad del gobierno nada más, ¿no? Ujú. ¿Cómo se están rearmando en el Congreso? Y ahí estamos, tuvimos esta semana reunión de bloque y bueno, de alguna manera viendo cómo se rearma este bloque que ahora quedó de 20 por un lado, el bloque de la Unión Cívica Radical y bueno, algunos que emigraron hacia otro lado. Y básicamente dando las discusiones, generando agenda. Ahora tenemos lo que se nos viene, que es básicamente el presupuesto, donde hay varias cuestiones, o se plantearon cuestiones a ver que tendríamos que priorizar o de alguna manera dar la discusión dentro del espacio. Está la cuestión que ayer salió dictaminada de lo que hace a los DNU, ¿no? A la ley que regula los DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Entendemos que ahí va a haber una discusión o distintas posturas con respecto a esto, sobre todo por el momento en que se plantea, porque entendemos y hay acuerdo que no es una buena ley la de los DNU, pero modificarla en este momento con un gobierno que tiene de alguna manera debilidad parlamentaria, entendemos que puede generar un problema de gobernabilidad o atentar contra la gobernabilidad, así que en ese sentido creo que va a haber una discusión seguramente. Y también, bueno, ayer salió el dictamen de lo que hace a declarar de sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, y que seguro que son dos o tres de los temas que se nos vienen por delante y bueno, habrá que ir a la vez de consolidar el bloque, la nueva composición del bloque, el ir encarando estos temas. ¿Qué pensás con respecto a la modificación de la ley del DNU? ¿Pensás que vos estás de acuerdo con que sea con dictamen de una sola cámara o pensás que solamente es una cuestión de tiempo ahora, digamos? ¿O estás Yo en creo que en contra todo de caso modificarlo? hay consenso de que la ley no es buena, como te decía antes, pero en todo caso tendría que creo que sería razonable que empiece a regir a partir del 2027, ¿no? De alguna manera O sea, lo han ¿estás de usado acuerdo que Macri. sea con una sola cámara? Creo que sería una dinámica que
que podría dar un cambio, de alguna manera mejorar esta ley de DNU, pero ha sido utilizada hasta ahora y creo que, como te decía, en este momento no creo que sea el momento de un Mm, gobierno que tiene este esquema parlamentario de alguna manera debilidad parlamentaria de querer implementarlo, ¿no? Porque parecería que se quiere condicionar a este gobierno. Entonces entiendo claro. que la ley es mala, habría que mejorarla en ese sentido. Pero también entiendo que si fuera una sola Cámara, por ahí diputados de las que más equilibrio ha tenido, siempre senadores, ha tenido mayoría un espacio político y en todo caso hoy, si se le diera esto de que una sola Cámara, con que una sola Cámara lo revise y lo rechace, poniendo plazo mínimo para hacerlo, entendemos que sería darle el poder al Senado para poder voltear los DNU. Claro, claro, justamente. Es lo que buscan. ¿Cómo ves la conducción de Martín Lustó dentro de la UCR? Porque vos seguís perteneciendo a la UCR, hubo un intento de desafiliarlos, expulsarlos, los terminaron, creo que hasta o suspendieron o hubo ahí como una especie de recomendación del comité de ética, una cosa así. Eh, ¿Qué opinás? Porque es algo que, por ejemplo, con Lustó no se hizo, ¿no? Lustó formó parte del gobierno de Cristina, formó parte del gobierno de Macri y en ningún momento nadie pidió desafiliarlo, por ejemplo. Y bueno, es la doble vara que planteamos, inclusive si nosotros estamos suspendidos por ahora, nuestra afiliación está Ujú, suspendida de los cuatro, porque dentro de los cinco hay uno que es Tunier, que no es afiliado a la sí. UCR. Hemos sido suspendidos, está pedido la expulsión, que está en el comité de ética. Pero bueno, vemos como hay una doble vara, ¿no? En Ujú, situaciones similares que se han dado en otro lado. De hecho, en el descargo que nosotros presentamos, hubo otras situaciones similares dentro del bloque que fueron otros o de otro sector o más cercano quizás a quienes ocupan los cargos de decisión hoy, que no se ha tomado la misma decisión. E incluso ahora que habría que evaluar con aquellos que se fueron del bloque radical, porque el bloque de la Unión Cívica Radical sigue siendo el que sí. conduce Rodrigo de Loredo, donde estamos nosotros, y hay algunos que se fueron, inclusive algunos que desoyó el mandato de la convención o de la mesa de la convención en la última votación de universidades y se ausentó. Entonces, entendemos que si fuera pareja la regla, porque ley pareja no es rigurosa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si fuera pareja la regla o no hubiera doble vara, se debería tomar una medida similar con aquellos que hoy rompieron el bloque radical y con aquellos que se ausentaron a la sesión. Ujú.